Finalmente, en 1853, regresó a su país natal, regresó a Inglaterra para asumir el cargo de superintendente sin remuneración, sin sueldo, en un centro médico que atendía únicamente a damas. Y así permaneció un año como superintendente sin paga, hasta que en marzo de 1854 estalló con total virulencia la famosísima Guerra de Crimea. Un conflicto que enfrentó a fuerzas aliadas turcas, francesas e inglesas contra el Imperio ruso. En torno a Sebastopol se iban a librar cruentas batallas. Una expedición bélica británica partió para la zona con más de 30.000 soldados, 30.000 efectivos dispuestos para el combate. En aquella guerra de Crimea elevaría su canto de cisne la recordada Brigada de la Caballería Ligera, la carga de la Brigada Ligera. Y si bien las victorias fueron propicias, los éxitos fueron del lado aliado casi de inmediato, la batalla de Alma, por ejemplo, pues también llegó cierta alarma desde el frente, y esa alarma quedó reflejada en las páginas de periódicos londinenses como el Times. Florence Nightingale, una mujer culta y muy intuitiva, de inmediato constató que la situación hospitalaria en el frente era más que lamentable. Y en ese tiempo el secretario de Guerra británico, Sidney Herbert, mandó una carta a su muy querida amiga, Florence Nightingale, para animarla a que viajase a la zona, que ayudase con sus conocimientos de enfermería a los soldados enfermos y moribundos del frente. Florence se puso manos a la obra y de inmediato convocó a cuantas mujeres quisieran acompañarla en aquel reto fundamental. 38 mujeres se alistaron voluntarias. Aquel peculiar grupo viajó hasta Turquía. La llegada de Florence Nightingale y sus chicas fue desde luego lo más llamativo del momento. Llegaron el 4 de noviembre de 1854. Buscaron acomodo en la zona de Scutari. Scutari era como una especie de arrabal en la ciudad la ciudad actual de Estambul, en Turquía, y allí pues se iban acomodando los heridos del frente. Y no eran pocos los que llegaban, pero a manadas, a raudales. Florence Nightingale quedó pues consternada con la situación que estaba viendo. Las salas, faltas de asepsia, veían cómo decenas de jóvenes soldados británicos morían cada día. Y es aquí donde Florence se destapa como brillante matemática, porque el descontrol era absoluto, y ella decide empezar a apuntar, empezar a anotar las circunstancias que envuelven a cada soldado, a cada herido. Anima a sus enfermeras a que hagan lo mismo y empiezan a recopilar datos. Es la primera vez que se organizan datos, cuadros, estadísticas, gráficos. Todo esto sorprende a los galenos británicos, a los galenos militares británicos, y estupefactos, pues bueno, poco más o menos que tienen que asumir que un huracán, que una revolución ha llegado a esos precarios hospitales del frente. Nightingale, por si fuera poco, pues logra colocar fuentes de agua potable en los hospitales. También de su propio dinero sale a los mercadillos y compra fruta y verdura frescas. Con esa fruta y verdura la situación de los soldados comienza a mejorar. Pero esas estadísticas son esclarecedoras. Hay un dato que llama mucho la atención, y es la estadística que se hizo tan solo en un mes, en enero de 1855. En dicho mes murieron más de 3.000 soldados en los hospitales. Y las estadísticas elaboradas por Nightingale y sus enfermeras no pudieron ser más claras. De los más de 3.000 soldados, apenas 60 o 70 habían muerto por las heridas en combate. El resto había fallecido por enfermedades, por plagas, por epidemias, el cólera y otras enfermedades tremendas habían sido las causantes de las muertes, de la mayoría de las muertes. Si tenemos en cuenta que la expedición británica constaba de 32.000 soldados, perder 3.000 en un mes significa perder el 10% de la tropa en tan solo 30 días. El desastre
para el ejército británico y para sus aliados turcos y franceses hubiese sido más que evidente, ¿verdad? Pues bien, crear situaciones asépticas en los hospitales, llevar agua potable, agua que se pudiese beber, y sobre todo dar buena alimentación, buenos cuidados y atención psicológica, que una enfermera llegue, coja la mano de un soldado herido y le transmita ánimo, que le cuente que pronto volverá a casa, eso empezó a mejorar. De hecho, ya en febrero de 1855 la mortandad había descendido en un 60%. Según los especialistas más consumados, la actuación de Florence Nightingale y de sus 38 chicas consiguió salvar más de 5.000 vidas de jóvenes soldados ingleses. Todas estas noticias llegaron a Inglaterra y de inmediato se consideró que aquellas valientes enfermeras eran auténticas heroínas del conflicto. Finalizó la guerra, acabó la tragedia, y Florence Nightingale consiguió el mayor éxito de su vida. Orgullosas aquellas enfermeras, las primigenias, las pioneras de la enfermería moderna, con sus cuadros, sus estadísticas, sus gráficos, su agua potable, sus frutas y verduras. Bueno, pues con todo eso llegaron a Inglaterra para recibir no pocos reconocimientos sociales. Fueron aclamadas. Había nacido la enfermería moderna. Un único y tremendo detalle, y es que Florence Nightingale contrajo una terrible enfermedad en Crimea, una enfermedad que la postraría de por vida en la cama y que al final la dejaría ciega casi el resto de su vida. Pero aún así, en 1860 tuvo fuerzas para, mediante suscripción pública, esto es, que fue pagada esa suscripción por el pueblo británico, pues gracias a esos fondos que se recaudaron, más de 50.000 libras esterlinas, se pudo crear una institución, la institución Nightingale, para formar enfermeras profesionales. Y fueron 10 las primeras que se inscribieron. Nightingale era muy estricta, decía que las enfermeras debían ante todo dar muy buena imagen, que eran lo más representativo de un hospital, que debían transmitir confianza y desde luego la gente debía pues creer en lo que hacían, en la tarea que hacían. Es curioso, pero Florence Nightingale nunca apoyó que la mujer se formase como médico, que se licenciase en medicina. Sí, en cambio, apostó porque la eficacia la encontrarían las mujeres, sin duda alguna, en la enfermería, como las mejores ayudantes de los galenos. Bueno, esto hoy en día, por supuesto, es más que discutible, ¿verdad? Pero entonces, ya de por sí, haber conseguido que las enfermeras fueran profesionales, que estuvieran consideradas, que fueran valoradas, fue un mérito, fue un avance más que colosal. Florence Nightingale publicó a lo largo de su vida más de 200 libros, reportajes, artículos y algunos de ellos